Bienvenidos investigadores de lo insólito. Hoy nos adentramos en una historia que parece sacada de una película, pero que fue terriblemente real y se desarrolló ante los ojos de millones de usuarios. Estamos en 2023, en el Reino Unido, un lugar donde la bruma y la historia a menudo se entrelazan. Pero el terror que surgió no venía de fantasmas antiguos, sino de una figura muy contemporánea, armada solo con un teléfono móvil y una perturbadora obsesión. Imaginen la escena. Ustedes están en un cementerio, no en la noche, sino a plena luz del día. Es un lugar de paz, de reflexión silenciosa. De pronto, una sensación les recorre la espalda. Es esa primitiva alarma que nos dice que estamos siendo observados. Al girar, ven a un hombre. No se esconde. Les mira fijamente y levanta su teléfono apuntando la cámara directamente a ustedes. Su expresión es inescrutable. Su actitud desafiante. Esto no es una casualidad, es un patrón. Es el modus operandi del individuo que la prensa bautizaría como el Cemetery Stalker o acechador de cementerios. Un caso que explotó en TikTok, demostrando cómo las redes sociales pueden ser a la vez el megáfono del miedo y la herramienta para la justicia colectiva. En este video, desglosaremos este fenómeno paso a paso. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su siniestro propósito? ¿Cómo una plataforma de bailes y tendencias se convirtió en el tablón de anuncios de una cacería humana? Y lo más crucial, ¿cuál es el final de esta historia? Quédense conmigo porque lo que comenzó como testimonios aislados se convertiría en una pesadilla nacional. No olviden activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta investigación. Y al final quiero saber en los comentarios qué parte les impactó más. El caldo de cultivo para este fenómeno de terror no fueron los periódicos locales, sino los vídeos confesionales y de advertencia en TikTok. A principios de 2023 comenzaron a aparecer publicaciones, principalmente de mujeres jóvenes, con un tono de voz entre el shock y la indignación. Los vídeos, grabados a menudo desde la seguridad de sus coches o sus casas después del incidente, relataban experiencias casi idénticas. La usuaria describía cómo había ido a un cementerio, a veces para visitar una tumba familiar, otras simplemente por la tranquilidad del lugar, y había notado la presencia de un hombre. No interactuaba, no pedía dinero, no hablaba. Su acción era pura y escalofriantemente moderna. Grabar. Con el teléfono en la mano, filmaba a estas mujeres de manera descarada, siguiéndolas a una distancia variable entre las lápidas. Lo más inquietante, relataban muchas, era su mirada y sus posibles comentarios. Algunas afirmaban haberlo oído murmurar cosas como «Te ves preciosa», «Qué linda estás», o simplemente reírse de manera baja. Estos relatos, inicialmente dispersos geográficamente en pueblos y ciudades de Inglaterra y Gales, comenzaron a usar hashtags comunes como hashtag Cemetery Stalker, hashtag Graveyard Stalker y hashtag UK Stalker. Fue la potencia algorítmica de TikTok la que conectó los puntos. Una mujer en Liverpool veía el testimonio de otra en Bristol y exclamaba: «Ese es el mismo hombre que me siguió». Así de la anécdota aislada se pasó a la evidencia de un patrón sistemático. La plataforma se convirtió en un tablón de evidencias colaborativo, donde las víctimas, anónimas entre sí, pero unidas por el trauma,
encontraban validación y comenzaban a tejer la red que identificaría al acechador. El pánico, hasta entonces privado, se volvió viral. Para entender el terror que generaba, hay que analizar su método. El Cemetery Stalker eligió un escenario maestro que potenciaba el miedo de sus víctimas de múltiples formas. En primer lugar, los cementerios son por definición lugares liminales, umbrales entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Culturalmente están cargados de solemnidad, tristeza y, para muchos, un aura de respeto supersticioso. Al violar ese espacio con su acoso, el individuo no solo atacaba a la víctima, sino que profanaba un sitio socialmente codificado como sagrado, aumentando la sensación de transgresión y vulnerabilidad. En segundo lugar, estos lugares suelen ser tranquilos, poco concurridos y con escondites naturales, lápidas grandes, mausoleos, árboles, otorgándole al acechador ventaja táctica. Su modus operandi era claro: seleccionaba a mujeres, casi siempre solas, y las seguía. No era un acecho furtivo, era abierto, casi performativo. El acto de grabar era clave. En la era digital, ser filmado sin consentimiento, especialmente en un momento de duelo o intimidad, es una violación que trasciende lo físico. La cámara se convierte en una extensión de su mirada, un dispositivo de poder que objetifica y atrapa a la víctima en un marco del que no puede escapar. Sus posibles comentarios susurrados como «qué bonita», «te ves preciosa», no eran piropos. Eran herramientas de dominación para hacer sentir a la mujer observada, evaluada y reducida a un objeto dentro de su narrativa perturbadora. Este comportamiento calculado apuntaba a una personalidad que buscaba no solo intimidar, sino ejercer un control absoluto en un espacio donde la víctima se sentía más expuesta y emocionalmente frágil. La transición de caso aislado a fenómeno de terror nacional fue obra pura y dura de la dinámica de redes sociales, específicamente de TikTok. La plataforma, con su algoritmo que premia el contenido emocionalmente intenso y conecta comunidades de interés, fue el amplificador perfecto. Los videos testimoniales con caras preocupadas y voces quebradas obtenían miles de vistas, comentarios de apoyo y, lo más importante, compartidos. Creadores de contenido de true crime, cuentas de noticias locales y usuarios comunes comenzaron a hacer compilaciones. Analizaban los detalles recurrentes, su descripción física. Hombre blanco, entre 30 y 50 años, a menudo con gafas y ropa discreta. Sus tácticas y las localizaciones. Los hashtags se trending topic. Esto tuvo dos efectos simultáneos y contradictorios. Por un lado, generó una psicosis colectiva. Mujeres de todo el país sintieron miedo de ir a cualquier cementerio, incluso a plena luz del día. La sensación de seguridad en un espacio público se quebró. Por otro lado, la viralización activó un efecto crowdsourcing o investigación colectiva. Los usuarios cruzaban datos, señalaban avistamientos en tiempo casi real y compartían consejos de seguridad. Se crearon mapas mentales de sus posibles movimientos. La presión social en línea se volvió tan intensa que forzó la reacción de las autoridades, que no podían ignorar un asunto con tanto eco mediático. TikTok, en esta historia, jugó un papel dual. Fue el escenario donde se representó el trauma, pero también el arma que la comunidad usó para contraatacar, organizarse y exigir respuestas, mostrando el poder ciudadano y sus peligros en la era digital. Con cientos de testimonios circulando, fue posible para la comunidad de TikTok y los medios armar un perfil detallado del sospechoso, un retrato robot digital colaborativo.
La descripción física que emergió era la de un hombre de raza blanca, con una edad estimada entre los 35 y 55 años, de complexión media. Un detalle recurrente eran sus gafas, a menudo de montura sencilla. Su altura se describía como alrededor de 1.75 metros. Vestía de manera discreta, con ropa común como chaquetas oscuras, jeans y zapatillas, un atuendo que le permitía camuflarse y no llamar la atención. Sin embargo, más allá de lo físico, lo que se destacaba era su comportamiento. Testigos coincidían en su mirada fija e intensa y en su andar calmado pero persistente. No parecía alterarse cuando era descubierto, al contrario. A veces mantenía la mirada o incluso se acercaba un poco más mientras grababa. Algunos relatos mencionaban que llevaba una bolsa o mochila pequeña. Este perfil, sin embargo, tenía límites. Era lo suficientemente genérico como para generar identificaciones erróneas, llevando a señalamientos injustos. Pero la consistencia de los detalles clave en relatos de zonas distantes le daba credibilidad. Los medios tradicionales, al recoger la historia, estandarizaron esta descripción y la policía la utilizó en sus comunicados. Este capítulo de la historia es crucial porque muestra cómo el acechador dejó de ser una sombra para convertirse en un hombre de carne y hueso, con rasgos identificables, gracias al coraje de las víctimas que se atrevieron a grabar sus rostros y compartir su experiencia, transformando su miedo personal en datos útiles para una búsqueda colectiva. La reacción de las fuerzas policiales británicas al caso del The Cemetery Stalker es un estudio de cómo las instituciones tradicionales navegan las crisis nacidas en redes sociales. Inicialmente, los reportes llegaron como incidentes aislados de comportamiento antisocial o acoso a distintas comisarías locales. Sin dimensionar el patrón nacional, la respuesta fue fragmentada y baja en prioridad. Sin embargo, la tormenta perfecta en TikTok cambió la ecuación. La presión pública, magnificada por los medios que ahora cubrían el fenómeno viral, obligó a una respuesta coordinada. Varias fuerzas policiales, incluyendo el Metropolitan Police de Londres y fuerzas de condados como Kent y West Midlands, emitieron comunicados confirmando que investigaban los reportes e instando a las víctimas a presentar denuncias formales. Ofrecieron consejos de seguridad y, acompañadas, estar alerta, anotar descripciones y, sobre todo, llamar al 999, el 911 británico, si se sentían en peligro inmediato. No obstante, hubo una tensión palpable. Por un lado, la policía validaba el miedo de las mujeres y reconocía la gravedad. Por otro, su lenguaje era cauteloso, evitando alimentar la histeria y recordando que, aunque aterrador, el acto de grabar en un espacio público no es por sí solo siempre un delito. Tenían que balancear la necesidad de proteger al público con la de no criminalizar a un individuo sin pruebas contundentes de un crimen mayor. Esta cautela a veces chocaba con la urgencia y la rabia de la comunidad en línea, que demandaba una captura inmediata. La policía se vio forzada a actuar en un nuevo escenario, donde la evidencia digital y la opinión pública se movían más rápido que sus protocolos. En el vacío de una explicación oficial sobre sus motivos, la maquinaria especulativa de Internet se puso en marcha a toda velocidad. Las teorías sobre el Cemetery Stalker variaban desde lo criminalmente práctico hasta lo profundamente siniestro. La teoría más común era la del acosador sexual o fetiche. Su elección de víctimas, mujeres solas, y sus comentarios susurrados apuntaban a una gratificación derivada del poder y la intimidación en un contexto emocionalmente cargado. Otra teoría sugería que era un coleccionista digital, alguien que obtenía placer al archivar estas grabaciones íntimas y aterradoras para su consumo posterior, quizás compartiéndolas en foros oscuros e Internet.
Algunos especularon con que podía estar marcando o seleccionando víctimas para algo peor, usando los cementerios como cazadero para identificar patrones de comportamiento y vulnerabilidades. Una línea de especulación más paranormal, aunque minoritaria, sugería que el individuo podía tener creencias oscuras o ritualistas, utilizando la energía del duelo y el miedo en un lugar de muerte para sus propios fines. También surgió la teoría, más mundana pero perturbadora, de que se trataba simplemente de un individuo con graves problemas de salud mental, cuyo comportamiento aberrante era un síntoma, no un plan criminal elaborado. La falta de un móvil claro era lo que más alimentaba el miedo. ¿Era un predador en etapa de preparación? ¿Un perturbado buscando notoriedad? ¿O algo intermedio? Esta incertidumbre permitía que cada persona proyectara su peor miedo en la figura del acechador, haciendo de él un arquetipo de terror moderno, maleable y por lo tanto más aterrador. Más allá de la búsqueda del individuo, ese caso dejó una herida profunda en el tejido social. El impacto psicológico en las víctimas directas fue severo. Muchas reportaron ansiedad, ataques de pánico, insomnio y miedo a salir solas. El trauma de sentirse casadas en un momento de vulnerabilidad dejaba secuelas duraderas. Algunas se culparon a sí mismas. ¿Por qué fui sola? Otras sintieron rabia por la violación de su espacio y su privacidad. Pero el efecto se extendió mucho más allá. Generó un trauma colectivo vicario. Mujeres que nunca lo habían visto sintieron que su mundo se había encogido. Un espacio público de reflexión se reconvirtió en la mente de muchas en una zona de peligro potencial. Esto habla de un miedo de fondo más amplio, la vulnerabilidad de la mujer en espacios públicos, el acoso callejero y la sensación de que la tecnología, la cámara del teléfono, puede ser un arma de opresión. Socialmente, el caso reavivó debates cruciales. Las leyes sobre consentimiento para ser grabado en público, la eficacia de la policía para responder al acoso que no escala a agresión física inmediata y el papel de las redes sociales en amplificar tanto el miedo como el apoyo. Los cementerios, administrados por ayuntamientos e iglesias, tuvieron que revisar o implementar sus protocolos de seguridad y vigilancia. El acechador logró, sin cometer un acto de violencia física registrado, alterar la percepción de seguridad de toda una nación, demostrando que el terror psicológico y la violación digital pueden ser tan dañinos como la agresión tangible. Este es el punto donde la narrativa se complica y se separa de un guión cinematográfico convencional. A diferencia de una película, no hubo un momento dramático de captura transmitido en vivo con un sospechoso claramente identificado y encarcelado bajo una lista extensa de cargos. La realidad fue más gris y menos satisfactoria. Debido a la presión mediática y a las múltiples denuncias formales, la policía logró identificar a un sospechoso principal en el verano de 2023. Varias fuerzas policiales confirmaron que un hombre había sido arrestado y cuestionado en relación con los incidentes. Sin embargo, aquí entran en juego los límites legales. Las leyes británicas sobre acoso y comportamiento alarmante requieren un umbral de prueba específico. El mero acto de grabar a alguien en un lugar público, por perturbador que sea, no constituye automáticamente un delito procesable si no hay amenazas verbales explícitas, persecución prolongada que constituya acecho legal o contacto físico. Según reportes de prensa, el hombre identificado fue liberado bajo investigación y es posible que haya recibido una advertencia formal o una orden de comportamiento. No hubo grandes titulares sobre un juicio espectacular. Para muchas víctimas y para el público en línea que exigía justicia, este desenlace fue profundamente frustrante y pareció una falta de contundencia. Sin embargo, la identificación y la intervención policial tuvieron un efecto práctico. Los reportes de avistamientos del Cemetery Stalker cesaron casi por completo, ya fuera por la advertencia legal, por el escrutinio público o porque logró su objetivo notorio. La pesadilla activa llegó a su fin, dejando una sensación ambigua de resolución incompleta. La historia del Cemetery Stalker del Reino Unido no fue un evento aislado en el tiempo o el espacio. Actuó como un catalizador que hizo visibles patrones de comportamiento similares en otras partes del mundo.
Tras la viralización del caso, surgieron testimonios de otros países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Australia, donde mujeres reportaban encuentros con individuos que las grababan de manera insistente en cementerios, parques o incluso desde coches en estacionamientos. Esto sugiere dos posibilidades inquietantes. La primera es la de un efecto copia o inspiración, donde individuos con tendencias similares vieron en el caso británico una metodología o incluso una forma de obtener notoriedad. La segunda posibilidad es que este tipo de acoso siempre haya existido, pero la plataforma y el hashtag Cemetery Stalker dieron a las víctimas un lenguaje común y un canal para denunciarlo, haciendo visible una plaga que antes era silenciosa y fragmentada. Además, el caso puso el foco en figuras históricas similares, como el acechador del sendero de Austin, Texas, que aterrorizó a corredores en los años 80. La postdata del caso británico, por tanto, es que no tuvo un final definitivo, sino que se ramificó en una conversación global sobre un tipo muy específico y terrorífico de predador moderno, que utiliza la tecnología no para esconderse, sino como parte integral de su agresión, y que elige espacios donde la vulnerabilidad emocional de la víctima es inherentemente mayor. ¿Qué deja tras de sí el caso del Cemetery Stalker? Su legado es una serie de lecciones incómodas para nuestra era. Primero, demostró el poder ciudadano de las redes sociales para destapar patrones criminales que las autoridades pueden pasar por alto, convirtiendo a las víctimas en investigadoras colectivas. Segundo, reveló las limitaciones de las leyes actuales para lidiar con formas de acoso no físico, pero profundamente traumáticas, como la grabación intrusiva y la intimidación psicológica performativa. Tercero, confirmó que los espacios de vulnerabilidad, como los cementerios, pueden ser blanco de predadores que buscan maximizar el impacto de sus acciones. Pero quizás la reflexión más profunda es sobre la naturaleza del terror moderno. Ya no necesitamos monstruos en las sombras. Los monstruos pueden ser hombres comunes que caminan a plena luz, cuyo arma es la cámara de su teléfono y cuya munición es nuestro miedo a ser observados, capturados y convertidos en un objeto en su narrativa perturbadora. El caso no terminó con una sentencia de cadena perpetua, sino con una advertencia y un silencio. Pero el miedo que sembró, la conversación que generó sobre seguridad, privacidad y salud mental y el precedente de cacería digital que estableció, permanecen. El acechador de los cementerios se convirtió en un símbolo, un recordatorio escalofriante de que en el mundo hiperconectado el peligro puede adoptar formas nuevas y digitalmente distorsionadas, y que a veces el lugar más aterrador no es el bosque oscuro, sino el espacio sagrado donde te sientes más expuesto. Y así concluye la historia del Cemetery Stalker, un caso donde las líneas entre el mundo online y el offline se borraron para crear una pesadilla colectiva. Fue un recordatorio escalofriante de que el terror moderno no siempre necesita armas físicas. A veces solo requiere un teléfono, una mirada fija y la violación de un espacio sagrado. Pero ahora quiero saber de ustedes, investigadores del misterio. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más les impactó? ¿La frialdad de su método? ¿El poder de TikTok para organizar la cacería? ¿O la frustrante ambigüedad de su final? Dejen sus respuestas, teorías y reflexiones en los comentarios. Si les gustó este viaje a los rincones más inquietantes de lo real, no olviden dejar su like para apoyar el canal y suscribirse activando la campanita. Así no se perderán nuestras próximas investigaciones sobre los casos que desafían toda explicación. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y recuerden, siempre confíen en su instinto.